Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a dar un repaso de lo que son las clases de esta semana, por lo cual vamos a resolver diferentes ejercicios. En el primero tengo que en el triángulo ABC se traza DE paralelo a CA. ¿Cuál es la longitud de BD? Primero debo identificar cuál es la longitud que estoy buscando. Y la longitud que estoy buscando es BD, es esta. No sé qué valor tiene, le vamos a asignar la letra X. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Buscar los lados que son paralelos. Por ejemplo, AC sobre ED son las paralelas. Esta sobre esta, ¿verdad? Ahora, BD, bueno, lo vamos a escribir exactamente en el mismo orden, que sería BC, es decir, todo este segmento paralelo o se corta en BD, en este caso. Vamos a ver cuánto vale AC. Tenemos que AC mide 16 y ED mide 6. Es igual. ¿Cuánto mide BC? Todo este segmento mide 18. Y BD, que le asignamos la letra X, no sabemos cuánto es, ¿verdad? Entonces digo 16 por X, 16X. 18 por 6, 108. Luego, ¿qué vamos a hacer? Despejar X igual a 108 sobre 16. Y eso me va a quedar a 6.75. Eso es lo que vale X para este ejemplo, para el primero. O sea, X vale 6.75 en este segmento. Vamos al siguiente. El siguiente igual, debemos encontrar la longitud de EH, de todo este segmento. Le vamos a asignar la letra Y para conocerlo, ¿verdad? Y vamos a hacer unas igualdades. Por ejemplo, en este caso vamos a decir que DG, que es este segmento de acá, es igual sobre GE es igual a FH sobre HE. Bien, ¿cuánto vale DG? Tengo que mide 2 centímetros. ¿Cuánto vale GE? 5. FH yo sé que mide 4 y HE le asigné la letra Y. Entonces digo 4 por 5, 20 es igual a 2Y. 20 entre 2 es igual a Y. Y es igual a 10. Y eso es lo que mide este segmento, 10 centímetros. Vamos a los siguientes ejercicios, en los cuales tenemos que encontrar un ángulo faltante. Muy bien, acá si nosotros vemos, tenemos que en el triángulo ABC, es decir, el triángulo mayor, sería este de acá, todo este triángulo de acá, se colocan dos puntos, D y E, sobre los lados AC y AB, los cuales satisfacen que AD sobre AC es igual a AE sobre el segmento AB. Bien, ¿cuál es la medida del ángulo ACB? Muy bien, ¿cuál es la medida de este ángulo? Primeramente, ¿qué es lo que voy a hacer? Muy sencillo, tenemos que investigar o tenemos que ver cuál es su semejante. Porque el triángulo ADE es semejante con el triángulo ABC. Aparte, comparten un ángulo en común, que es el ángulo A igual a 35 grados. Y ese es un ángulo común tanto para este triángulo, para el pequeño, como para el grande, por así decirlo. Entonces, basándome en esto, que hay una semejanza de triángulos, el ángulo D va a ser igual al ángulo C. ¿Y cuánto mide el ángulo D? 85 grados. Por lo tanto, esa es la medida del ángulo C, 85 grados. Ahora, ¿cuál es la medida del ángulo CBA? Es decir, este ángulo de acá. Bien, esa no nos lo dan la medida. Solo puedo notar que este triángulo es el opuesto o el congruente con este ángulo, perdón. El ángulo B es semejante con el ángulo E. O sea, el ángulo B es igual al ángulo E, pero no tengo la medida de ese ángulo. Sin embargo, recordemos que en la sumatoria de los ángulos internos de un triángulo nos va a dar 180 grados. Por lo tanto, yo digo 180 menos la sumatoria de los dos ángulos que ya tengo, 85 más 35, y tengo 180 menos 120 es igual a 60 grados. Conociendo esto, cada ángulo, si este mide 60 grados, también el ángulo B
va a medir 60 grados. Y así lo resuelvo. Vamos al siguiente. En el triángulo ABC se trazan los segmentos DE y FEG, paralelos al lado A. Calculemos los valores de X y de Y. Muy bien, acá lo que vamos a hacer es unir los segmentos, ¿verdad? Por ejemplo, 8 sobre X es igual, en este caso lo vamos a hacer de otra manera. Sería X sobre 6 es igual a 6 sobre 9. Si ustedes se fijan, aquí hay X, 6, 6 sobre 9. Ahí está. Bien, y digo 9 por X, 9X igual a 36, porque 6 por 6, 36. 36 entre 9 es igual a X, por lo tanto 4 es igual a X. Ya encontré el valor de la letra X. Ahora encontremos el valor de Y, haciendo exactamente lo mismo. Ahora sí puedo unir el 8 con la X, porque ya tengo el valor de la X. Sería 8 sobre 4 es igual a Y sobre 6, que es la que no conozco y la ando buscando. Y hago lo mismo, 8 por 6, 48 es igual a 4Y. 48 sobre 4 es igual a Y, por lo tanto Y va a ser igual a 12 centímetros. Y así lo hago, de esa manera sencilla. Bien, vamos a lo siguiente. El siguiente ejemplo. En el triángulo DF, los puntos E y H están sobre los segmentos FD y FE, respectivamente, y satisfacen que FG, que es acá, sobre FD, que es todo el segmento. ¿Ven? Es igual a FH, que es este, sobre FE, que es nuevamente todo el segmento. Entonces, ¿cuál es la medida del ángulo FH? Este es el ángulo que estoy buscando, FHG, el del centro, FH. Aquí hay una semejanza de triángulos, porque nuevamente, basándome en los datos que ya tengo, hay una semejanza. Y si hay una semejanza, quiere decir que el ángulo E es igual al ángulo H. ¿Y cuánto mide el ángulo E? 135 grados. Por lo tanto, el ángulo H, que es el que estoy buscando, también va a medir 135 grados. Esa es la medida del ángulo H, que es el que estoy buscando, que es el de acá. Vamos a lo siguiente. Acá tenemos que aplicar lo que es el teorema de Tales, ¿verdad? Y para aplicar el teorema de Tales es muy similar a lo que hemos estado haciendo. Por ejemplo, en el primer esquema, ahí tengo paralelas sobre paralelas, ¿verdad? Porque tengo dos rectas P y R que son cortadas por tres rectas paralelas, L, M y N, como se muestra en la figura, que es esta, y calcular el valor de X en cada literal, o sea, en A y en B. Tengo entonces que hacer lo siguiente, digo 5 sobre X es igual a 6 sobre 15. Si ustedes se fijan, exactamente va la secuencia. Este con este y este con este, ¿ven? Así. Ahora multiplico cruzado. 15 por 5, 75 es igual a 6X. 75 sobre 6 es igual a X, por lo tanto, 12.5 es igual a X. Esa es la medida de X para el literal A. 12.5. 12.5. Ahora hagamos el literal B, que es básicamente lo mismo. Tengo nuevamente tres paralelas que cortan, L, M y N, y voy a emparejar. Solo que acá no me debo perder en la figura, ya que este es con X. ¿Vean? Vamos a ver. Solo no nos debemos confundir en la figura y por eso le vamos a dar un poco más de amplitud. Y vamos a ver con quién es el 12.5. Y ahí las disculpas del caso, el 12.5 sería con 10. Acá, acá. Entonces los igualo. Y digo 12.5, vamos a borrar este que ya lo hicimos. 12.5 sobre 10 es igual a 10 sobre X. Vean, exactamente están en la misma secuencia. 12.5 con 10, 10 con X. Muy bien. Y hago una multiplicación, ¿verdad? 12.5X igual a 10 por 10, 100. Y quiero despejar X, 100 entre 12.5. X es igual a 8. Entonces esta X vale 8 centímetros. Así de sencillo.
Vamos con el último, que siempre es aplicando lo que es el teorema de Tales. En el último lo vamos a resolver de la siguiente manera. Vamos a hacer 5, que es un lado común, acá, menos x. Porque este 5 con este es paralela, pero también el 8 es paralelo con x que estoy buscando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La igualdad quedaría 5 menos x sobre 8 menos x. ¿Por qué? Porque los dos son paralelos. Este 5 es paralelo con x y este 8 también es paralelo con x. Y le igualamos a los lados que ya tengo, que es 3 y 6. Acá. Y digo 5 menos x sobre 8 menos x igual a 3 sextos. Hago una multiplicación cruzada. 6 por 5 menos x es igual a 3 por 8 menos x. 6 por 5, 30, menos 6x es igual a 3 por 8, 24, menos 3x. La x para un lado y los números para otro. 30, este que está aquí sumando pasa a ser lo inverso acá, que es restar. Y el menos 3x permanece, pero este que está restando pasa a sumar. 30 menos 24, yo sé que es 6, es igual menos 3x más 6x. Vamos a pensar que y. Tenemos que es 3x. Entonces, muevo el 3. 6 entre 3 es igual a x. 2 es igual a x. Por lo tanto, el valor de esta x es 2. Vamos a lo siguiente. ¿Qué es la distancia entre dos puntos? Y acá tengo lo que es escalas. Por ejemplo, en el mapa que se muestra se encuentra una escala numérica de 1 sobre 2.250.000. Si el segmento que une los puntos desde el volcán de Santa Ana hasta el volcán de San Vicente mide 4 centímetros, ¿cuál es la distancia entre ambos volcanes? Bueno, acá primero recordemos que cuando tenemos 1 y 2 puntos, o tenemos 2 puntos entre dos números, nos está diciendo que es una fracción o una división. En este caso lo vamos a escribir como fracción. Y lo igualamos a cuál es la distancia, porque hay una escala y aquí tenemos una medida en centímetros. Lo igualamos a 4 sobre x y x va a representar la distancia. Entonces decimos 4 por 2.250.000. Si usted lo multiplica en su calculadora le va a quedar, creo que 9 millones. Es igual a x. Y esa sería la distancia. Acá. Para el número 2, yo voy a resolver el literal A y ustedes se van a resolver el literal B para que practiquen, ¿verdad? En el número 2 tenemos que calcular la escala numérica si las dimensiones reales de la sala son 4.8 metros por 7.2 metros. Aquí es muy sencillo lo que debemos hacer. Debemos ver la escala numérica. Y la escala numérica simplemente nos la están dando en metros. Y en el dibujo me aparece en centímetros. Por lo tanto, para no tener tantos decimales se nos hace más fácil ocupar los centímetros. En lugar de 4.8 metros tendríamos 480 centímetros y en lugar de 7.2 metros 720 centímetros. Lo que aquí estamos buscando es la escala. Y, por ejemplo, digamos que 3 es la base y 2 es la altura. En este caso, si 2 es 3 es la base, aquí lo podemos ver así. Este 2 representa, puede ser la altura. Y la altura sería este. Porque lo podemos ver de esa manera. Y tenemos 2 y en lugar de 4.8 tenemos 480. Si yo simplifico mitad en cada uno, tengo una escala de 1 sobre 240. Y exactamente esta escala me debe dar para acá. Usando el 3 ahora. 3 sobre 720 es igual. Tercera de 3, 1. Tercera de 720, 240. Exactamente esa es la escala para ambos casos. Muy similar a esto es lo que ustedes van a hacer en el literal B. Y ahora vamos al último, que es un triángulo.
Y tenemos que los triángulos ABC y DEF que se muestran son semejantes a razón de 1/4. BC es igual a 3 centímetros y AG 2, F 12 y DH 4. ¿Cuál es la razón entre las áreas de los triángulos? Bien, acá lo que debemos buscar es la razón entre áreas. ¿Y cómo encuentro yo la razón entre áreas de triángulos? Muy sencillo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá vamos a poner en práctica pues algunos aspectos sencillos de que el base por altura entre 2 es la del área de un triángulo, ¿verdad? Y acá tenemos la razón. Tengo el segmento BC, que es este pequeño de acá, del triángulo pequeño, BC, que vale 3 centímetros. Y tengo el AG, que vale 2 centímetros. Muy bien, entonces acá lo que podemos hacer sería muy sencillo. Acá lo que debemos buscar es la razón, porque eso es lo que me está pidiendo. Eso es lo que nos está pidiendo, la solución. Y debemos emparejar lo que son segmentos. Nos quedaría, ya lo vamos a realizar, acá. El segmento BC, como este es BC, ¿con cuál lo emparejaría? Con aquí sería EF. Sí, con el segmento EF, que representa una base. Un segmento EF, que tiene una medida de 12. EF. Aquí lo que podemos ver que hay como una división o una fracción. Lo mismo para las alturas. La altura con la altura. ¿Cuál es la altura? Del segmento AG, que es este, con el segmento DH. AG con DH. Y AG tiene 2 y DH tiene 8 centímetros. Ahora sí, en pocas palabras sería área es igual. Aquí tengo lo que sería, o no vamos a ocupar el área, simplemente las escalas. Tengo 3 sobre 12 por 2 sobre 8. ¿Ven? Aquí tengo base sobre base, altura sobre altura. Así sería. Tengo que 3 por 2 es 6, 12 por 8 es 96. Si aplico una simplificación, tengo que esto me da 1 sobre 16. Y esa sería la razón de esas áreas, 1 sobre 16. Ustedes pueden hacer el resto. De cualquier duda estoy a la orden. Muchas gracias. Feliz día.